Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video en el cual les voy a explicar cómo podemos aplicar las relaciones o razones trigonométricas. Entonces, lo primero que debemos entender que las razones o las relaciones trigonométricas se pueden aplicar en diferentes problemas, es decir, en problemas sobre navegación, astronomía y en el cálculo de distancias. Es por ello que es importante que comprendamos las razones o relaciones trigonométricas. Entonces, antes de pasar con el primer problema, primero me interesa que se entiendan acá dos conceptos, o más bien dos tipos de ángulos que los debemos de tener en cuenta. Entonces, observemos acá que tenemos una persona y esta persona dirige la mirada hacia este punto o está observando a este punto. Esa línea se le conoce como línea de visión. Ahora, acá tenemos una línea horizontal. Podemos decir que esta línea es una línea imaginaria, ¿ok? Entonces, a partir de la línea de visión y la línea horizontal, aquí tenemos un ángulo de elevación. Este ángulo se le conoce como ángulo de elevación. Ahora, cuando el observador está dirigiendo la mirada o está observando en este punto, es decir, hacia abajo, acá tenemos la línea horizontal, quiere decir que este ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea de visión se le conoce como ángulo de depresión. Entonces, ya tenemos acá dos tipos de ángulos que los debemos de tener en cuenta: el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, ahora pasamos a determinar la altura del siguiente edificio. Entonces, para poder determinar la altura del siguiente edificio, podemos iniciar evaluando las razones o relaciones trigonométricas. Ya sabemos que el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. No podemos aplicar esta razón. Seguimos con el coseno. Y el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sí podemos aplicar esta razón trigonométrica, pero el procedimiento es más extenso. Quiere decir entonces que vamos a aplicar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, dejamos la tangente de un ángulo, pero en este caso tenemos el ángulo de elevación, que es de 28 grados, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y enseguida vamos a sustituir en lugar de el cateto opuesto, tenemos aquí la altura del edificio, dejamos aquí la letra H, y en el cateto adyacente sustituimos 160 metros. Y ahora pasamos a despejar la letra H. Y 160 está dividiendo. Ya sabemos que se debe pasar de este lado a multiplicar. Pero es importante que al inicio entiendan por qué hacen ese movimiento. Es decir, por qué paso 160 a multiplicar. Entonces, primero hay que entender este proceso y ya después no es necesario de repetir este paso. Entonces, para poder pasar 160 al lado izquierdo del signo igual a multiplicar, primero debemos cancelar este número en el lado derecho del signo igual. ¿Y cómo lo podemos cancelar? Debemos aquí aplicar la operación inversa de la división, porque aquí está dividiendo, entonces aplicamos la operación inversa, que es la multiplicación. Y como hemos anexado 160 en el lado derecho del signo igual, debemos anexar ese mismo número en el lado izquierdo del signo igual, para que se mantenga la igualdad. Ahora sí, podemos aquí cancelar 160, porque está multiplicando y a su vez dividiendo. Entonces, nos queda 160, que multiplica con la tangente de 28 grados, y acá nos queda la letra H. Finalmente, resolvemos esta multiplicación en la calculadora y obtenemos como resultado final 85, que es lo que equivale
la altura de este edificio, es decir, 85 metros.